Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 3, conformado por Cristina Costa, Andrea Nicole, María Ríos y su servidor Luis Felipe. Nosotros, a la hora de hacer este proyecto, nos enfocamos en los analgésicos. Para esta sección que sería nuestro video, hablaremos sobre la espectroscopía ultravioleta y los efectos infrarrojos que pueden llegar a tener. Entonces, comencemos. Para dar una pequeña introducción, la estereoscopía ultravioleta se basa en las transiciones electrónicas y nos ofrece información sobre el estado electrónico de la molécula en muestra. Se fundamenta en la región ultravioleta y es visible en diferentes tipos de espectros. El estudio de la estereoscopía ultravioleta de la procaína, en este caso que es un analgésico, involucra cosas como la medición para determinar la longitud, la onda de extensión, así como la observación de la presencia de propiedades fluorescentes de la procaína, entre otros muchos más aspectos, que ahorita mediante ya la explicación un poco más interna, hablaremos un poco de ello, mediante también unas gráficas. Ok, ya metiéndonos un poco más al tema de lleno, hablando sobre la procaína, que es clorhidrato de procaína en este caso, como se podrán dar cuenta, pues es un analgésico local. Se utiliza principalmente para reducir el dolor en procedimientos quirúrgicos como médicos y dentales. Funciona bloqueando los canales de sodio de las membranas neuronales. Realmente esto se impulsa un poco más hacia el cerebro y es lo que provoca que se inhiba la generación de conducción de pulsos, que es lo que causa que no lleguemos a sentir nada, ya sea a la hora que nos estén tanto abriendo o tengamos que tener una operación, nos tengan que dormir y todo eso. Y es un resultado de la pérdida temporal de sensaciones en el ano se aplica. También por esto es muy importante que hoy en día sea mediante inhalación este proceso, ya que anteriormente se hacía mediante inyecciones y eso provocaba la verdad que tuviéramos como que pequeños márgenes de error. Pero bueno, su uso puede ser estudiado en conjunto con otros compuestos, como la ciclodextrina, en el caso de la gráfica proporcionada, como se podrán dar cuenta, para mejorar sus propiedades de estabilidad y eficiencia a la entrega en el cuerpo. Ahora, posteriormente, mi compañera les comentará un poco más ya lo que se ve en el aspecto gráfico. Bueno, como mi compañero explicó qué es la procaína, a continuación es un ejemplo de cómo se vería en una gráfica. Y la gráfica muestra la intensidad de fluorescencia, que se podría decir que están en nanómetros. Y bueno, el eje Y representa la intensidad de fluorescencia y la eje X representa la longitud de onda de la luz. Como se podrá observar, las curvas son diferentes ya que representan las intensidades de fluorescencia. Todo va a depender de las concentraciones o condiciones de la mezcla de PHCl y ACD. Y como dije anteriormente, cada color y línea corresponde a una condición específica. Bueno, las intensidades de fluorescencia alcanzan un máximo alrededor de los 340 hasta los 350 nanómetros y las curvas con mayor intensidad indican un mayor de interacción o cantidad de fluorescencia y la secuencia de colores sugiere un incremento en alguna variable, bueno, ya sea probablemente la concentración de ACD y desde la curva negra sería la más baja hasta la curva morada sería en sí la más alta. Bueno, en resumen, se podría decir que la gráfica de fluorescencia está directamente relacionada con las medidas de absorción, ya que la fluorescencia es el resultado de la absorción de la luz ultravioleta por la procaína y su subsecuente emisión del rango visible. Bueno, a continuación mi compañera les va a explicar sobre el infrarrojo. Bueno, la espectroscopía infrarroja se fundamenta en la interacción entre la radiación infrarroja y las vibraciones de los enlaces de las moléculas. Y esto quiere decir que es una técnica que analiza las vibraciones de las moléculas y cuando una molécula vibra, emite o absorbe radiación infrarroja, esto es parte del espectro electromagnético. La región infrarroja del espectro electromagnético se divide en infrarrojo cercano, medio y lejano. Las mayorías de estas aplicaciones analíticas se dan en el infrarrojo medio, que es de 4000 a 400 centímetros a la -1, donde aquí se observan las vibraciones fundamentales de los enlaces, aunque también el infrarrojo cercano se utiliza en los análisis. Y este método se utiliza para identificar los grupos funcionales presentes en la molécula, ya que cada enlace tiene una frecuencia de vibración característica y esto permite caracterizar e identificar materiales en diversas áreas como la química y la farmacéutica.
Y algunas aplicaciones pueden ser la identificación de compuestos orgánicos e inorgánicos, la determinación de estructuras moleculares, el análisis de impurezas y contaminantes, el control de calidad de la industria farmacéutica y el estudio de interacciones moleculares. A continuación, mi compañera les va a explicar un ejemplo de espectroscopía infrarrojo, que es de la lidocaína, y yo les voy a hablar un poquito de lo que es la lidocaína, que es un medicamento que se utiliza principalmente como anestésico local y pertenece a la clase de los anestésicos locales y tiene una amida y actúa bloqueando los canales de sodio en las membranas celulares, lo que permite la generación y conducción de los impulsos nerviosos, y esto produce un efecto anestésico local, ya que evita la percepción del dolor en la zona en la que se aplica. Bueno, como ya dijo mi compañera, yo explicaré sobre la espectroscopía infrarrojo de la lidocaína. Bueno, para empezar es importante mencionar que se tiene como unidad de medición centímetros menos 1 y este se encuentra en el eje X, el cual es la longitud de onda. Por otro lado, en el eje Y tenemos la transmitancia. La transmitancia es lo que se mide en esta espectroscopía. Y pues para poder explicar, se tienen tensiones de amidas, tiene un carbono-carbonilo, una tensión de NH, hablando de alquilos, tiene una tensión de CH, hablando de aminas, tiene una tensión de CN, y por último, hablando de aromáticos, se tiene una tensión de un carbono-carbonilo. Antes de continuar, se debe tener en cuenta que una característica muy importante y que es la que más se menciona en muchos lados es que las aminas siempre tienen dos picos, tal y como se puede observar en la primera onda del lado izquierdo en los 3000 centímetros menos 1. Bueno, también, como se sabe, para identificar los compuestos es importante saber las vibraciones que se tienen. Y pues empezando, el carbonilo, que es el C doble enlace O, tiene una vibración de 1680 a 1630 centímetros menos 1. La amida tiene una vibración de NH de 3500 a 3190 centímetros menos 1. La amina tiene una vibración de CN de 1200 a 1025. El aromático tiene una vibración de C, doble enlace C, 770, 730 y también de 715 a 685. Y por último, el alquilo tiene una vibración de CH de 3020 a 3000. Bueno, y con estos datos se pueden observar los espectros infrarrojos de la lidocaína, tal y como se puede observar en la tabla. Y pues como ya les mencioné anteriormente, lo que se identifica la mina, pues es la onda con dos onditas. Y pues eso sería todo sobre este ejemplo. Y a mí me Muchas gustaría decir como una conclusión de todo lo que se vio, y es que la espectroscopía infrarroja y la ultravioleta son técnicas analíticas clave en los análisis químicos. La infrarroja se utiliza para identificar grupos funcionales y determinar la estructura molecular mediante la absorción de radiación infrarroja, que provoca vibraciones moleculares específicas, y la UV se basa en las transiciones electrónicas y es útil para la cuantificación de sustancias y el estudio de la cinética de relaciones mediante la absorción de las regiones ultravioleta y visible del espectro. Y juntas, estas técnicas proporcionan una comprensión de las propiedades moleculares, siendo esenciales en diferentes campos como la química, biología, farmacología, etc. Bueno, como pudimos observar y empezar a notar por todo lo que nos dieron a comentar nuestras compañeras, realmente este tema es muy interesante y vemos cómo se va ampliando y cómo solamente no nos tenemos que quedar como en un punto exacto, sino podemos ir ampliando. Vaya, nosotros, como se comentó, hablamos sobre los analgésicos y ahí nos fuimos como que yendo un poco a poco sobre diferentes aspectos.
ya que sí, en el video hablamos sobre la estereoscopia ultravioleta y los infrarrojos, pero no solamente nos basamos en eso, checamos de que diferentes medicamentos, cuáles eran sus niveles de toxicidad, para qué servían, para que podamos complementarlos, etcétera, etcétera. Muchas gracias por todo.